Las medidas de impacto potencial. El OR y el riesgo relativo lo que nos mide es una fuerza de asociación. Y esa fuerza de asociación nos dice que puede ser una fuerza de asociación débil, moderada o fuerte. Pero no nos dice nada más. En salud pública eso no es suficiente. Por ejemplo, si nosotros encontramos de que el hecho de fumar está fuertemente asociado al cáncer de pulmón, como investigación eso es interesante, pero yo necesito algo más para poder aplicar los hallazgos de esa investigación, para poderlo aplicarlo en salud pública. Y a mí me interesaría, por ejemplo, saber en cuánto voy a reducir el cáncer pulmonar si es que las personas dejaran de fumar. En cuánto voy a disminuir los infartos agudos de miocardio si es que las personas dejan de fumar. Y la única forma de poder determinar esto es utilizando medidas de impacto potencial. Las medidas de asociación simplemente me van a decir qué tan fuerte está asociado el factor de riesgo con la enfermedad, pero no me dice nada del impacto que puede haber si es que yo elimino o modifico ese factor de riesgo. Entonces las medidas de impacto lo que hacen es eso, van a tratar de medir y cuantificar en cuánto se puede reducir una enfermedad si es que yo modifico o elimino el factor de riesgo. ¿Cuáles son esas medidas de impacto potencial? Les había manifestado que son 4. El riesgo atribuible, también le llaman exceso de riesgo o diferencia de riesgo. La fracción atribuible, llamada también fracción etiológica o proporción de riesgo atribuible. Estas dos primeras medidas de impacto se realizan en la muestra en la cual yo he realizado el estudio. Pero eso tampoco es suficiente. Los resultados que yo encuentro en una muestra, en un estudio, yo lo tengo que extrapolar a la población. Al final ese es el objetivo, como lo vamos a ver en la parte de bioestadística. El objetivo de hacer el estudio en una muestra es extrapolar los resultados de la muestra a la población, por lo que a mí me interesa es obtener los datos en la población, no en la muestra. Entonces, estas dos primeras medidas de impacto potencial, el riesgo atribuible y la fracción atribuible, adelante, son medidas de impacto potencial obtenido en la muestra del estudio. Cuando yo extrapolo estos resultados a la población, voy a obtener los otros dos indicadores de impacto potencial. El riesgo atribuible en la población y la fracción de riesgo atribuible en la población. Y miren que la única diferencia entre los dos es la última parte del término, ¿no? En la población. Entonces, ¿cómo diferencian la medida de impacto potencial si está haciéndose en una muestra o en la población? Mirando el término, ¿no? Si le dice en la población es porque se está extrapolando. Si le dicen simplemente riesgo atribuible o fracción atribuible, se están refiriendo a la muestra en el estudio. Vamos a ver cada uno de ellos. ¿En qué consiste el riesgo atribuible? Lo vamos a ver mejor en un gráfico para poderlo entender. En un estudio cualquiera vamos a tener dos grupos, un grupo no expuesto y un grupo expuesto. Y vamos a medir la tasa de incidencia de una enfermedad determinada. Pongamos el ejemplo de cáncer de pulmón versus cáncer de pulmón asociado al asociado al fumar tabaco. Entonces, va a haber un grupo que no fuma, pero igual van a ser un grupo pequeño de ellos cáncer de pulmón. Así no fumen. Son los cánceres del pulmón producto de otras causas, de otros factores diferentes de la exposición al humo del tabaco. Y va a haber un grupo expuesto, un grupo que fuma,
donde la tasa de incidencia de cáncer de pulmón va a ser mucho mayor comparado con las personas que no fuman. En estas personas que están expuestas al humo del tabaco, vamos a analizar la tasa de incidencia en este grupo, cómo está compuesta. Y vamos a ver que esa tasa de incidencia en este grupo expuesto va a tener dos partes. Una primera parte que va a ser el riesgo basal, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si estas personas no fumaran, igual va a haber un grupo de ellos que va a ser cáncer de pulmón, ¿no? Como les decía, la causa son otros factores diferentes de la exposición al humo de tabaco. Pero va a haber una parte de esta tasa de incidencia que es producto del hecho de fumar, producto de la exposición al humo de tabaco. Esta parte de la incidencia, que es consecuencia de la exposición al humo del tabaco, le llaman riesgo atribuible. Entonces, ¿cuál es el concepto de riesgo atribuible? Es la cantidad de incidencia de enfermedad, esta cantidad de incidencia, que puede atribuirse a una exposición específica entre los expuestos. En este caso, la exposición al humo del tabaco. ¿Cómo estimamos el riesgo atribuible? Lo vamos a estimar de la siguiente manera. La tasa de incidencia en los expuestos menos la tasa de incidencia en los no expuestos. Es simplemente una diferencia entre la tasa de incidencia en expuestos y la tasa de incidencia en no expuestos. Es por eso que algunos le llaman también simplemente diferencia de riesgos o diferencia de tasas. Es bastante sencillo su estimación. Cuando el riesgo atribuible es igual a 0, decimos de que no hay asociación entre la exposición y la enfermedad. Si el riesgo atribuible es mayor de 1, hay un exceso de riesgo atribuible a la exposición. Y si es menor de 0, decimos que la exposición es un factor protector. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos dos grupos de personas. Un grupo de personas que presentan enfermedad coronaria y personas que no tienen enfermedad coronaria. Y lo hemos clasificado en dos grupos, los que fuman y los que no fuman. Hemos estimado la tasa de incidencia de enfermedad coronaria en los fumadores y esta tasa de incidencia es de 28, mientras que la tasa de incidencia de enfermedad coronaria en los no fumadores es de 17.4. Queremos estimar cuál es el riesgo atribuible de enfermedad coronaria debido al hecho de fumar. La incidencia en los fumadores, 28, en los no fumadores, 17. El riesgo atribuible es la diferencia entre los dos, 28 menos 17, y eso me da un valor de 10.6. ¿Cómo interpretamos este 10.6? Si nosotros lográramos que las personas que fuman dejaran de fumar, estaríamos disminuyendo en 11 casos de enfermedad coronaria por cada 1000 personas. ¿No? Esa es la forma como se interpreta este riesgo atribuible. La fracción atribuible. De igual manera, lo vamos a ver con un gráfico. Tenemos un grupo no expuesto y un grupo expuesto. Y sabemos que en el grupo expuesto, la incidencia o la tasa de incidencia tiene dos partes. En el caso de riesgo atribuible, veíamos la tasa de incidencia absoluta. Aquí lo que vamos a ver es cuál es la proporción
producto de la exposición y cuál es la proporción producto de riesgo basal. No vamos a ver tasas de incidencias absolutas, sino determinar cuál es la proporción. Entonces, la fracción atribuible en este caso va a ser esta proporción de la incidencia, que es producto de la exposición, en nuestro ejemplo, al humo de tabaco. ¿Cómo se define entonces la fracción atribuible? Es la proporción de la incidencia de la enfermedad que puede ser atribuida a la exposición específica entre los expuestos. Esta proporción. ¿Cómo calculamos la fracción atribuible? La fracción atribuible se estima con esta fórmula. La incidencia en los expuestos, esta incidencia, menos la incidencia en los no expuestos, entre la incidencia en los expuestos. Y esto multiplicado por 100. En nuestro ejemplo, la tasa de incidencia en los expuestos es 28, la incidencia en los no expuestos es 17.4, sobre la incidencia en los expuestos, que es 28. Haciendo la operación, obtenemos una fracción de riesgo atribuible en expuesto de 37.9%. ¿Cómo interpretamos esta fracción de riesgo atribuible? En el caso anterior, la interpretación era tomando en consideración la tasa de incidencia absoluta. En este caso es un porcentaje. Si nosotros lográramos que las personas que fuman dejaran de hacerlo, vamos a disminuir el riesgo de enfermedad coronaria hasta en un 38%. ¿No? Esa es la interpretación de la fracción de riesgo atribuible. Aquí tenemos otro ejemplo. Este ejemplo lo hemos tomado del estudio clásico en el cual demuestran la asociación entre cáncer de pulmón y el hábito de fumar. Entonces, en este estudio reportan que la tasa de incidencia, la mortalidad por cáncer de pulmón en los fumadores era de 140 por cada 100.000 médicos masculinos, mientras que en no fumadores la tasa de mortalidad por cáncer de pulmón era solamente de 10. Y también estimaron la tasa de mortalidad producto de enfermedad coronaria. En los fumadores, en los médicos fumadores, era de 669. En los médicos no fumadores era de 413. ¿Cómo estimamos el riesgo atribuible y la fracción atribuible para cáncer de pulmón y enfermedad coronaria? El riesgo atribuible es la diferencia de dos riesgos. Para cáncer de pulmón sería 140 menos 10. El riesgo atribuible de cáncer de pulmón debido al hecho de fumar es, en este caso, 130. Si nosotros estimamos la fracción atribuible para cáncer de pulmón utilizando los mismos datos, vamos a tener que la fracción atribuible vendría a ser incidencia en expuestos menos incidencia en no expuestos sobre la incidencia en los expuestos. Eso me da una fracción atribuible de 92%. ¿Qué significa esto? Que si nosotros lográramos que los médicos británicos dejaran de fumar, el cáncer de pulmón se puede disminuir hasta el 92%. Igual lo hacemos para enfermedad coronaria, ¿no? El riesgo atribuible para enfermedad coronaria es simplemente la diferencia de riesgos. En este caso,
la tasa de mortalidad por enfermedad coronaria entre los fumadores es 256. Si calculamos la fracción atribuible utilizando los mismos datos, la fracción atribuible es de 38%. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros lográramos que los médicos dejaran de fumar, el riesgo de morir por enfermedad coronaria se puede reducir hasta en un 38%. Entonces, utilizando estas medidas de impacto potencial, nosotros podríamos llegar a la conclusión de que tendría mayor impacto si los médicos dejaran de fumar en el cáncer de pulmón que en enfermedad coronaria. El riesgo atribuible en la población. El riesgo atribuible en la población es la magnitud absoluta de la incidencia de la enfermedad en la población total que puede ser atribuida a la exposición. Entonces, el concepto es el mismo que en la muestra, solo que en lugar aquí de hacer la definición en la muestra, lo hacemos en la población. ¿Cómo se obtiene el riesgo atribuible en la población? La tasa de incidencia en la población menos la incidencia en los no expuestos. También es una simple diferencia de tasas. Veamos un ejemplo. Tomando los datos del ejemplo anterior, la incidencia en los fumadores es 28, la incidencia en los no fumadores es 17.4. Y de otro estudio obtenemos este dato, que la incidencia en la población total es 22 por 1000. ¿Cómo calculamos el riesgo atribuible en la población? La incidencia en la población, que es 22, menos la incidencia en los no expuestos, que es 17.4. El riesgo atribuible en la población es de 4.6 por 1000. La interpretación es igual que el riesgo atribuible, solo que aquí se extrapola a la población. Y la fracción de riesgo atribuible en la población, igual, es la proporción de la incidencia de la enfermedad en la población total, que puede ser atribuida a la exposición. En la fracción atribuible, en la muestra, era para la muestra, y la definición es la misma, ¿no? ¿Cómo se calcula la fracción de riesgo atribuible en la población? La incidencia en la población menos la incidencia en los no expuestos sobre la incidencia en la población. Y esto lo multiplicamos por 100. En el ejemplo, incidencia en la población es 22, la incidencia en los no expuestos es 17.4, la incidencia en la población es 22. Haciendo los cálculos, obtengo un 20.9%. ¿Cómo se interpreta ese valor? Si lográramos que la gente dejara de fumar, habrá una disminución de 20.9% de la incidencia de enfermedad coronaria, pero ya no en la muestra, sino en la población general. Entonces, estas dos últimas medidas de impacto resultan de la extrapolación del riesgo atribuible y la fracción atribuible de la muestra hacia la población. La interpretación en los dos casos es idéntica. Este es un resumen de las medidas de impacto. En el grupo expuesto estimamos riesgo atribuible, fracción atribuible. Esto es en un estudio, ¿no? En la muestra. En la población total tenemos riesgo atribuible en la población y fracción de riesgo atribuible en la exposición. Los errores o sesgos.
pasamos a otro punto en epidemiología. No sé si hay alguna pregunta sobre medidas de impacto. Entonces, hemos visto medidas de frecuencia, todas las tasas, cualquier tasa es una medida de frecuencia, están incluidas además las razones, las proporciones y los índices. Hemos visto las medidas de asociación, que son dos, riesgo relativo y el odds ratio. Y hemos visto las medidas de impacto potencial, que son 4. Riesgo atribuible, fracción atribuible, riesgo atribuible en la población y la fracción de riesgo atribuible en la población. Ahora vamos a ver otro tema de epidemiología que son los errores o sesgos. Los errores se clasifican en dos grandes grupos, errores aleatorios y errores sistemáticos. Si nosotros consideramos a esta barra o a este rectángulo como el 100% de los errores que pueden cometerse, este 100% de errores o el total del error lo podemos clasificar en dos grupos, como les decía, ¿no? Una parte que va a ser producto del error aleatorio y otra parte que va a ser producto del error sistemático. La suma de los dos errores me va a dar el total de error que estoy cometiendo. ¿En qué consiste el error aleatorio? Como su nombre lo dice, es aleatorio, es parte de la variación cuando uno realizamos una medición. No depende del investigador, es considerada como un error debido al azar. Si nosotros, por ejemplo, queremos medir la glicemia y utilizamos un equipo de última generación y obtenemos 127 miligramos de glicemia, si repetimos el estudio o repetimos la prueba con el mismo equipo, con la misma persona, de repente no nos va a salir 127, sino nos va a salir 128. Volvemos a repetir y nos sale 126. Entonces, ese error no es un error de la máquina o del equipo, no es un error del investigador, es parte del error aleatorio. ¿Ok? ¿Y qué cosa es el error sistemático? El error sistemático es el resultado de los defectos en el método de la selección de los participantes o en los procedimientos de recolección de la información. En otras palabras, el error sistemático es un error que se produce por el investigador en el momento de la planeación. Esa es la diferencia entre el error aleatorio y el error sistemático. ¿Qué cosas son los sesgos? Los sesgos se le llaman a los errores sistemáticos. El error producido o introducido por el investigador en la planeación del estudio. Entonces, si los sesgos son errores sistemáticos, yo podría llegar a la conclusión de que todo sesgo es un error, pero no todo error es un sesgo. ¿Ok? Todo sesgo es un error, pero no todo error es un sesgo. Puede ser un sesgo, sí, pero también puede ser un error aleatorio. Entonces, el error sistemático es introducido en la planeación del estudio. Y hay dos tipos de errores sistemáticos. Uno es el sesgo de selección y el otro es el sesgo de información. ¿Cuándo estamos frente a un sesgo de selección? Cuando hay diferencia entre los que participan en el estudio y aquellos que no participan. Es en el momento de seleccionar los participantes en un estudio. Y el sesgo de información. ¿Cuándo estamos frente a un sesgo de información? En general, cuando al momento de medir la variable, medimos la variable con un error, producto de la medición. ¿Ok? Los sesgos de selección. Dos tipos de sesgos de selección. El sesgo bersoniano y el sesgo de respuesta. El sesgo bersoniano nos dice de que
Las personas que acuden a un hospital versus aquellas personas que no acuden son personas diferentes, ¿no? Diferentes en diferentes variables que nosotros quisiéramos medir. El simple hecho de que una persona acuda al hospital lo hace diferente de aquella persona que no acude a un hospital. Eso es en resumen el sesgo bersoniano. Y el sesgo de respuesta nos dice de que hay una diferencia entre aquellos que aceptan estar en un estudio y aquellos que no aceptan. O sea, el que desea participar en un estudio también acepta por algo, ¿no? Y se sabe de que hay una diferencia con aquellos que no desean participar en el estudio. Los sesgos de información. Los sesgos de información en realidad son sesgos de medición, ¿no? Al momento de medir la variable. Y al momento de medir la variable podemos cometer diferentes tipos de sesgos. Sesgo del entrevistador, cuando el entrevistador sabe quién es caso y quién es control, quién es expuesto y quién no es expuesto. Si sabe la condición del sujeto, al momento de medir la variable se puede sesgar. Puede poner mayor énfasis en recoger la información en el grupo intervenido que en el grupo control. Por eso es importante hacer el segamiento. El sesgo de recuerdo se produce cuando las personas que han tenido una enfermedad lo comparamos con aquellas personas que no han tenido la enfermedad. Las personas que tienen una enfermedad recuerdan con mayor precisión las exposiciones a las que ha estado expuesta, comparado con las personas sanas, ¿no? Es un sesgo del recuerdo. El sesgo del observador, pérdidas en el seguimiento, sesgo de vigilancia o monitoreo y sesgo de mala clasificación son otros tipos de sesgo de información que uno puede cometer. El sesgo de mala clasificación, por ejemplo, se produce cuando a una persona con una enfermedad determinada no la clasificamos de la manera correcta. Por decir, una enfermedad con un paciente con cáncer no lo clasificamos como un paciente con cáncer, sino lo clasificamos como una persona que no lo tiene y lo colocamos en el grupo control. Ese es un sesgo de mala clasificación. No está en el grupo correcto. O a la inversa, una persona sana la estamos colocando como si estuviera enferma, con una enfermedad determinada. Sobre precisión y exactitud de las mediciones. Yo les había comentado que en el momento que nosotros hacemos la medición de la variable, podemos cometer sesgos. Entonces, hay dos términos que se utilizan cuando nosotros hacemos la medición de una variable. El término de precisión, también llamado confiabilidad, y de exactitud, también llamado validez de la medición. ¿En qué consisten estos dos términos? ¿Qué cosa es la precisión? La precisión es el grado por el cual una variable tiene casi el mismo valor en repetidas mediciones. Es decir, si yo repito este examen de glicemia como les había comentado, lo repito 20, 30 veces, debería de obtener, si no el mismo valor, valores muy cercanos al verdadero valor, ¿no? Y además, debo de obtener casi siempre el mismo valor. Entonces, la precisión es grado por el cual una variable tiene casi el mismo valor en repetidas mediciones. Mientras que la exactitud es el grado en que el valor de una medición representa el verdadero valor. ¿Cómo se evalúa la precisión? Comparando entre mediciones repetidas. ¿Cómo se mide la exactitud? Comparando con un estándar de referencia. El valor para el estudio. La precisión incrementa el poder para detectar efectos o diferencias. La exactitud incrementa la validez de las conclusiones. La precisión es influenciado por el error aleatorio. La exactitud es influenciado por el error sistemático o el error producido o introducido por el investigador. Entonces, precisión, algunos también le llaman repetibilidad. ¿Por qué repetibilidad? Porque si uno repite el examen,
debería encontrar la misma medición, el mismo valor. ¿Cuál es la diferencia entre precisión, también llamado confiabilidad, repetibilidad, y exactitud y validez? Vemos 4 booleans. En este bool, el centro representa el verdadero valor, ¿no? Mientras más alejado esté del centro, más alejado del verdadero valor. En el primer caso, ¿cómo sería la precisión? La precisión es el grado en el cual obtenemos el mismo valor al repetir el examen. Hemos repetido 5 veces y en las 5 veces están lejanas o están cercanas o están lejanas los valores. Están concentrados. ¿No? ¿Qué quiere decir eso? De que la precisión es buena. Si yo repito el examen voy a obtener casi el mismo valor. Entonces hay buena precisión. Pero, ¿cómo es la exactitud o la validez? La exactitud o validez es el verdadero valor de la medición. El verdadero valor de la medición está al centro. Entonces, ¿tiene o no tiene exactitud o validez en este caso? No tiene validez. Entonces, aquí hay buena precisión, se repite el mismo valor en diferentes mediciones, pero está alejado del verdadero valor. ¿Cuándo se produce eso? Por ejemplo, cuando tenemos un equipo mal calibrado. Un equipo mal calibrado nos puede dar un valor por encima de lo normal. Si uno repetimos el examen, siempre me va a dar por encima de lo normal. Puede tener precisión. Se puede repetir el valor, el mismo valor o muy cercano al valor, pero está alejado del verdadero valor, porque no está calibrado, ¿no? Entonces, en el primer caso, tenemos buena precisión, pero pobre exactitud. En el segundo caso, ¿cómo están los valores? ¿Se repiten o no el mismo valor? Están dispersos. Si están dispersos, ¿cómo será la precisión? ¿Buena o mala? Mala. ¿Los valores representan el verdadero valor? ¿Están cerca del verdadero valor? No, están alejados. Entonces, la exactitud y la validez, ¿cómo va a ser? Mala, ¿no es cierto? Entonces, en el segundo caso vamos a tener pobre precisión porque los valores no se repiten en diferentes mediciones y también vamos a tener pobre exactitud porque los valores están alejados del verdadero valor. ¿Ok? Tercer ejemplo. ¿Cómo será la precisión? ¿Buena o mala? La precisión es buena, ¿no? Todos están cercanos. ¿Y cómo será la exactitud o la validez? ¿Buena o mala? Buena, porque todos están muy cerca del verdadero valor. Entonces, en este caso tenemos buena precisión y buena exactitud. Y en el último caso, ¿cómo será la precisión? Mala, ¿no? No se repite el mismo valor. ¿Y cómo será la exactitud o la validez? También mala, ¿no? Porque está lejana del verdadero valor. Pobre precisión, pobre exactitud. Entonces, ¿qué es lo que uno busca cuando hace una investigación? Al hacer una medición de cualquier variable, no solamente variables cuantitativas, sino también variables cualitativas. Al momento de preguntar a una persona y nosotros queremos tener una respuesta, nosotros siempre debemos utilizar, por ejemplo, debemos de hacer la pregunta leyendo el cuestionario, para que haya uniformidad al momento de hacer la pregunta. Pero si uno hace a un paciente la pregunta de una manera y a otro paciente de otra manera, lo que estamos haciendo es introducir un sesgo en la medición de la variable, ¿no?
Entonces, cuando hacemos mediciones de cualquier tipo de variable, debemos de buscar precisión o confiabilidad y exactitud o validez. Sobre el sistema de vigilancia. Ustedes van a salir a hacer sus serums y deben de saber que en el Perú hay una red que se llama Red Nacional de Epidemiología. Está conformado por más de 7.000 establecimientos de salud. En esta red está conformada por todos los hospitales, todos los centros de salud y más o menos 90% de los puestos de salud. Estos establecimientos le llaman unidades notificantes, que pueden ser hospitales, centros o puestos de salud. Estas unidades notificantes tienen que enviar la información todas las semanas de aquellas enfermedades que son de notificación obligatoria al siguiente nivel, que es la cabecera de red. Y las cabeceras de red envían esa información a las regiones de salud y las regiones de salud envían la información al Ministerio de Salud, a la Dirección General de Epidemiología. Y ahí no termina la red, sino que la Dirección de Epidemiología envía la información a la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Entonces, esa es la forma como está establecida la Red Nacional de Epidemiología, y cuando salgan a hacer su serum, ustedes van a ser parte de esta red nacional. ¿Qué enfermedades deben de notificarse a la Organización Mundial de la Salud? Anteriormente se utilizaba el Código Sanitario Internacional, pero el Código Sanitario Internacional ya no se usa, ha sido derogado el año 2005. A partir de 2005 se utiliza el Reglamento Sanitario Internacional, y según este reglamento, las enfermedades que deben de ser notificadas a la OMS son la viruela, poliomielitis por poliovirus salvaje, influenza humana por un nuevo subtipo y el SARS. Son las 4 enfermedades que deben de notificarse de manera obligatoria. Las otras enfermedades que antes se notificaban de manera obligatoria, la peste, cólera y fiebre amarilla, actualmente no son enfermedades de notificación obligatoria. Se le aplica un algoritmo y se cumple con ciertos criterios, estas enfermedades se notifican a la OMS. En general, ¿cuándo deben notificarse estas enfermedades a la OMS? Cuando estas enfermedades tienen el riesgo de que se puedan expandir a otros países. Entonces, cuando hay cólera, peste o fiebre amarilla en zona de frontera, esto tiene que notificarse a la OMS. Cuando hay peste o cólera en puertos o aeropuertos, también tiene que notificarse a la OMS, porque existe el riesgo de que estas enfermedades se puedan expandir a otro país. Ese es el criterio básico para poder notificar a la OMS. ¿Y qué enfermedades deben de notificarse en la Red Nacional de Epidemiología? Esta es la lista de las enfermedades, son 27 en la lista. Las he agrupado en 5 grupos, ¿no? Enfermedades metaxénicas, está malaria, dengue, enfermedad de Carrión, fiebre amarilla y leishmaniosis. Enfermedades zoonóticas, rabia, antrax, peste, leptospirosis y accidentes zoofídicos. Enfermedades inmunoprevenibles, todas las enfermedades inmunoprevenibles, ITS, VIH, SIDA, y hay un grupo de otras, las cuales no se pueden clasificar en ninguno de los otros grupos, y ahí está meningitis meningocócica, cólera, intoxicación por plaguicida. Cualquier brote de cualquier etiología tiene que notificarse a la Dirección de Epidemiología. Mortalidad materna, muerte perinatal,
accidente de tránsito, infecciones intrahospitalarias. Entonces son 27 enfermedades o daños que actualmente se notifican o son de notificación obligatoria en el sistema de vigilancia. Todas las semanas tiene que notificar estas enfermedades si es que se presentan en algún establecimiento de salud. Pero en este sistema de vigilancia se necesita de que todos manejemos una sola definición de caso para las enfermedades de notificación obligatoria. Estas definiciones de casos son definiciones que tienen estandarizado los criterios para decidir si se clasifica o no como caso a un individuo en quien se sospecha que tiene una enfermedad de notificación. ¿Cuáles son esos criterios que debe tener una definición de caso? Son 3 tipos de criterios. Criterios clínicos, signos y síntomas, criterio epidemiológico, tiempo, lugar y persona, y criterios de laboratorio, aislamiento del agente, pruebas serológicas, inmunológicas, etc. Entonces, para definir un caso, hay que tener esos 3 criterios: clínico, epidemiológico y de laboratorio.